Ok, para la clase de hoy tenemos los contenidos, continuamos con la unidad 3, pero en esta ocasión vamos a empezar a abordar el punto 3.4, que sería sobre colecciones de referencia. Aquí lo importante de ir visualizando es que esta etapa, si bien tal vez no corresponde completamente a una, ya hemos estado revisando en clases anteriores, hemos estado revisando lo que serían las técnicas de recolección. Por lo tanto, ahora nos correspondería ver lo que serían técnicas de análisis. Si bien las colecciones de referencia no, tal vez no podemos considerarlas una técnica de análisis como tal, son un paso fundamental o son una herramienta fundamental para hacer los análisis correspondientes respecto a identificaciones taxonómicas en arqueología. Por eso es importante, antes de entrar a la unidad 3.5 sobre identificación taxonómica, es importante ver primero colecciones de referencia. Además, ustedes van a tener una pequeña, bueno, no es una pequeña, es una gran evaluación sobre colecciones de referencia que van a ir construyendo a partir de datos, información en digital o en línea. Bueno, o si tienen acceso a fuentes escritas, impresas, perdón, también pueden elaborarlo y también recuerden que pueden hacer su experimentación para hacer su resto carbonizado, que sería un proceso para hacer una colección de referencia carbonizada. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar el jueves. Ok, para el día de hoy, déjenme sacar el lápiz. Para el día de hoy, vamos a trabajar mucho con lo que sería una pequeña parte del libro de Deborah Pearsall, el manual de paleobotánica que siempre hemos estado consultando. Vamos a trabajar con las páginas de la 114 a la 117. También vamos a complementar con el trabajo de Antolín Tutusaus, que es más que todo un ejemplo de un trabajo experimental en arqueobotánica. Y también vamos a revisar un poquito esta publicación súper breve de Nesbitt y compañía, que como ustedes, si pudieron prestar atención, es una publicación que Deborah Pearsall cita en su libro. Ok, repaso muy rápido, siempre contextualizando de dónde venimos y a dónde vamos. Déjenme cambiar de color de lápiz. Muy bien, ya desde la unidad 2. Perdón, desde la unidad 2 y hemos estado evaluando un poco lo que es el proceso, cómo desarrollar una investigación de carácter arqueobotánico, que si bien muchas de las etapas de este proceso de investigación son etapas que son similares en cualquier diseño de investigación arqueológico, lo que hemos estado intentando es desarrollar una investigación, ir visualizando estas etapas, pero desde una perspectiva arqueobotánica, que si bien recuerden, lo que vamos a ver es un modelo general para la arqueología. Siempre es bueno consultar, una vez más, el manual de Deborah Pearsall, donde ella va también desarrollando mucho cómo desarrollar una investigación para restos, una investigación arqueobotánica enfatizada en restos macro, en sus capítulos para análisis macrobotánicos, que son como el capítulo 2 y 3. Ok, entonces ya hemos estado viendo un poquito sobre cómo construir la teoría, ya vimos, ya hemos enfatizado bastante respecto a cómo saber qué es lo que vamos a estudiar, es decir, cuál es la temática que vamos a desarrollar, cuál es el fenómeno que vamos a investigar y cómo son las consideraciones que debemos tomar respecto a cómo vamos a desarrollar la investigación, consideraciones que siempre van a señalar respecto a la conciencia que debemos tomar sobre cómo los restos arqueobotánicos cambian a lo largo del tiempo, cómo cambian desde su contexto sistémico a su contexto arqueológico y cómo eso siempre pues va a referirnos a consideraciones respecto a los atributos que debemos estar estudiando, es decir, respecto a la forma, el tamaño, forma, tamaño, textura, inclusive coloración, dependiendo del tipo de resto arqueobotánico y cómo es que se preservó. Entonces, muchas sobre esas consideraciones
respecto a este cambio del contexto sistémico al contexto arqueológico son consideradas en la temática que vamos a desarrollar el día de hoy, que son las colecciones de referencia. Porque uno de los grandes ventajas de las colecciones, de utilizar colecciones de referencia, es que nos permiten entender el cambio de un material, de un resto botánico fresco a uno carbonizado, que usualmente son los restos que recuperamos en las excavaciones arqueológicas. Entonces ya también hemos abordado un poquito, en esta unidad 3, más que todo estamos abordando temáticas respecto al método en arqueobotánica. Ya repasamos sobre las técnicas de recolección, ya vimos técnicas de muestreo, y cómo es que son complementarias entre sí, es decir, yo puedo complementar técnicas de recolección puntual con técnicas de columna o técnicas compuestas de recolección compuesta con técnicas de columna. Inclusive podría complementar recolecciones puntuales con compuestas. Sin embargo, respecto a esta última relación hay que tener un poquito de cuidado porque usualmente las técnicas puntuales y las técnicas compuestas van a variar en el espectro de diversidad taxonómica que se recupere. También ya hemos, la unidad anterior, o más bien la clase anterior, en la subunidad 3.3, ya estuvimos viendo sobre las técnicas de extracción. Y también ya vimos que mucho de la selección de técnicas, ya sea tanto técnicas de muestreo como las técnicas de extracción, va a depender mucho nuevamente de estas consideraciones respecto a cómo es que llegan los restos botánicos a nuestro contexto arqueológico, cómo es que se preservan esos restos botánicos, bajo qué condiciones se preservan. Es importante de tomar en consideración porque siempre va a determinar la técnica de muestreo que debemos aplicar y las técnicas de extracción. Si bien también mucho de las técnicas que seleccionemos va a depender de nuestra pregunta de investigación, va a depender en una buena medida de un balance entre lo que sería pregunta de investigación y teoría, conocimiento sobre la preservación de los restos botánicos, arqueobotánicos en nuestros contextos arqueológicos. Y una vez más, noten que ninguna de estas etapas puede estar desligada entre sí para yo poder desarrollar mi pregunta, para yo poder desarrollar mi teoría, tiene que estar en relación con mi pregunta, y por lo tanto, el conocimiento que yo tenga respecto al fenómeno que estoy estudiando va a darme luces respecto a todas estas consideraciones que yo debo tomar respecto a mi unidad de estudio, donde estoy estudiando, respecto también a donde estoy estudiando, que me señala respecto a las condiciones de los suelos en donde yo voy a recuperar los restos macrobotánicos, y también pues me señala respecto a las unidades de observación, es decir, qué tipo de restos macrobotánicos, o más bien qué tipo de restos arqueobotánicos voy a estudiar, que en el caso del curso pues vamos a enfocarnos solo en restos macro. Ok, aquí como repaso rápido, recordemos que la selección de la técnica va a depender de distintas variables, principalmente condiciones de los suelos, en donde se preservan los restos arqueobotánicos, y también va a depender mucho de los factores, de factores, podríamos decirlo, importantes de considerar en una investigación, como lo sería la cantidad de tiempo que tengo para investigar, la cantidad de muestras que quiero investigar, y también el daño que quisiera evitar realizar en los restos arqueobotánicos. De manera que vimos que, por ejemplo, si en mi investigación he decidido procesar muchas muestras de suelo, es preferible utilizar la flotación. Mientras que si en mi investigación tengo poquitas muestras de suelo, podría optar por cualquiera de estas otras dos técnicas, tamizado o lavado. Sin embargo, debo ser consciente que si utilizo estas técnicas, posiblemente los restos macrobotánicos se vean mucho más dañados y me requieran mucho mayor tiempo en comparación con técnicas como la flotación, que requiere de menor tiempo y usualmente tienen un menor daño en los restos macrobotánicos. Ok, luego que hemos recuperado nuestros restos arqueobotánicos
Con cualquiera de estas técnicas, el siguiente paso sería el análisis, que usualmente siempre una de las principales metas en los análisis de estudios arqueobotánicos no es una meta exclusiva, pero sí es una de las principales metas de cualquier, de muchos estudios arqueobotánicos es llegar a realizar identificaciones taxonómicas. Pero para eso, como les mencionaba, debemos primero recurrir a otras herramientas que nos van a ayudar y nos van a facilitar realizar esas identificaciones taxonómicas. De manera que dentro de las técnicas de análisis vamos a encontrar diversas técnicas que para el caso del día de hoy nos vamos a enfocar tal vez en una técnica como tal vez la técnica que vamos a discutir más que todo sería la técnica de comparación, vista a partir de la herramienta de las colecciones de referencia. Que en el caso de las colecciones de referencia, lo que vamos a repasar hoy son consideraciones previas para poder desarrollar una colección de referencia. Ya ustedes en la publicación de Nesbitt y compañía del 2003, así como en el libro de Deborah Pearsall, ya ustedes pudieron ver un poquito sobre cómo elaborar una colección de referencia a partir de plantas modernas y también cómo desarrollar, cuáles son las consideraciones que deben tener para administrar una colección de referencia moderna y una colección de referencia arqueobotánica. De manera que no nos vamos a centrar mucho en ver punto a punto lo que las lecturas dicen, sino en aspectos generales, porque son más que todo guías de cómo elaborar eso, de cómo elaborar una colección de referencia. Entonces, en el caso de, si quisieran elaborar una colección de referencia, deben tener claros que el propósito de la colección de referencia, como ya hemos mencionado insistentemente, creo, es uno de los propósitos principales de las colecciones de referencia es facilitar el proceso de la identificación taxonómica, que una vez más es una de las finalidades o de las técnicas que utilizamos para analizar los restos arqueobotánicos. Como ustedes pudieron leer en este capítulo de Deborah Pearsall, del libro de Deborah Pearsall, siempre es una colección de referencia, es útil para hacer identificaciones. Desde el ojo más entrenado hasta el ojo más novato siempre va a requerir de una colección de referencia. Inclusive el mismo Nesbitt y compañía, los mismos Nesbitt y compañía, nos mencionan esto. Una colección de referencia, podríamos decirlo, es irreemplazable. Nunca va a ser, digamos, reemplazada inclusive por muchos y muchos años de experiencia. De manera que una colección de referencia siempre es algo importante de tener si es que queremos realizar una investigación arqueobotánica. Y esto no es exclusivo de la arqueobotánica. Aquí tal vez es importante hacer un paréntesis y señalar que las colecciones de referencia en arqueología son indispensables para cualquier tipo de análisis. Por ejemplo, en la arqueología nacional, muchos de ustedes están familiarizados con la colección La Ceramoteca. La Ceramoteca es una colección de referencia sobre los tipos cerámicos de costarricenses, podríamos decirlo, de las 3 regiones arqueológicas de Costa Rica. Entonces, cuando ustedes visitan el laboratorio y visitan la Ceramoteca, lo que están viendo es una colección de referencias sobre tipos cerámicos. Igual, si ustedes quisieran trabajar en su arqueología, van a necesitar una colección de referencia de huesos de animales. Si ustedes quieren trabajar algún estudio a partir con una perspectiva malacológica, ustedes van a necesitar una colección de referencia de moluscos para poder identificar taxonómicamente los moluscos que registren en contextos arqueológicos, etcétera, etcétera. Y así para varios áreas de especialización en arqueología. De manera que las colecciones de referencia no es algo exclusivo de la arqueobotánica. Las colecciones de referencia es algo sumamente importante de incorporar casi que en muchos podríamos decirlo, áreas de especialización de la arqueología.
Y en el caso de la arqueobotánica, pues el principal propósito de la colección de referencia va a ser ayudarnos a realizar nuestras identificaciones taxonómicas, que respecto a este tema ya vamos a llegar a discutir un poquito más la siguiente semana con la unidad 3.5. Ok, otro aspecto importante de considerar respecto a una colección de referencia es qué tipo de colección de referencia tenemos o qué tipo de colección de referencia queremos elaborar. Queremos elaborar una colección de referencia a partir de material botánico identificado, ya sea con material botánico identificado moderno o con material botánico identificado a nivel paleobotánico, que usualmente va a ser el que vamos a recuperar en los contextos arqueológicos. Aquí quiero enfatizar en el hecho de que debe ser identificado. Es decir, que ya debe estar identificado a nivel de su grado taxonómico científico. Por lo tanto, usualmente para poder realizar una colección de referencia, como ustedes pudieron ver en las lecturas del día de hoy, siempre vamos a recurrir a un estudio en conjunto con otras áreas de conocimiento, como lo sería especialistas, personas especialistas en botánica, usualmente. En el caso, inclusive aquí tal vez es bueno hacer el anuncio de por medio. Siempre es bueno, en el caso de la Universidad de Costa Rica, pues se pueden contar con varios recursos para ayudar, para facilitarles esas identificaciones taxonómicas de plantas modernas. Usualmente el herbario de la universidad tiene el servicio, digamos, de identificación de plantas. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden recolectarla. De hecho, en el manual de Deborah Pierce, en las páginas previas a la 114, creo que sería, ya les digo, de la 100, como que de la 108, sí, de la 108 a la 114, ella va hablando un poco sobre cómo hacer nuestras recolecciones de plantas modernas y cómo hacer nuestros vouchers botánicos. Que usualmente, si bien es un trabajo de carácter botánico, podríamos decirlo, es a veces indispensable para poder recolectar nuestras plantas modernas e idealmente pues extraer principalmente las semillas, pero también podemos extraer otro tipo, otra parte de la planta, que los tallos, que las hojas, etcétera. Entonces, en el caso de la universidad, como les mencionaba, el herbario podría ser una fuente, una herramienta útil para hacer identificaciones taxonómicas correctas. Y también tenemos lo que sería el CIGRAS, que es el Centro de Investigaciones en Granos y Semillas, que ellos usualmente también han colaborado con el Laboratorio de Arqueología para hacer identificaciones, de hecho, de semillas arqueológicas. Y también en el curso casi no hemos estado hablando de análisis antrocológico, en realidad casi lo hemos enfocado mucho en lo que sería aspectos de semillas, pero recuerden que los análisis de carácter macrobotánico incluyen tanto estudios carpológicos, es decir, de semillas, frutos y partes de la planta en general, como también incluyen los análisis antrocológicos, es decir, de maderas carbonizadas. Y en el caso de las maderas carbonizadas, usualmente la persona que colaboraba con el laboratorio de arqueología era eh, eh, era la investigadora Isabel Carpio, pero ella ya está pensionada. Pero igual, siempre, a pesar de que está pensionada, siempre es súper, es un buen contacto, digamos, que siempre está como anuente a ayudar. Entonces, es una persona a la que se puede contactar. Hay otra persona también en la universidad que Isabel Carpio entrenó para hacer identificaciones de maderas, pero ahorita se me escapa el nombre. Y también fuera de la Universidad de Costa Rica hay un especialista en el TEC que también identifica maderas. Inclusive la Universidad de Costa Rica, tal vez aquí déjenme y me paso para que vean, creo que en la página del Museo UCR debería, ok, creo que no estoy compartiendo pantalla, déjenme y comparto pantalla.
En la página del museo UCR, no, esa página no me va a servir. No, creo que eso tampoco. Bueno, hay una página del museo UCR que, ok, creo que es esta. En la página del Museo UCR está el enlace para la Siloteca, que es la base de datos, digamos, para poder identificar maderas, que si bien la Siloteca está hecha a partir de materiales frescos, puede servir también con fines arqueológicos, es decir, con fines antropocológicos, podríamos decirlo. Por aquí está el enlace, yo luego se los comparto, pero está almacenado, la Siloteca está almacenada en alguna de las partes de la página del Museo de la Universidad de Costa Rica. Bueno, yo creo que yo la tengo aquí a la mano. Bueno, ya se me perdió. Pero en algún lugar, aquí está. Debería estar acá. No. Ok. En algún lado la tengo, pero ahorita no me acuerdo. Muy bien. Y entonces, una vez más, en la Universidad de Costa Rica o también en el TEC hay varios recursos que podemos utilizar para ayudarnos a desarrollar identificaciones taxonómicas, porque en estos lugares pues cuentan con colecciones de referencias. Colecciones de referencia que son de carácter, que no son a partir de restos arqueobotánicos, o bueno, a partir de restos paleobotánicos en términos generales. No son a partir de restos paleobotánicos, son a partir de restos modernos, pero bien pueden servirnos, porque como ustedes pudieron leer en las lecturas que corresponden para el punto 3.4, a pesar de que trabajamos con materiales modernos, muchos de estos materiales modernos los vamos a carbonizar. ¿Por qué los vamos a carbonizar? Porque muchos de los materiales arqueobotánicos que registramos son de carácter, están carbonizados, de manera que lo que queremos es emular los efectos de los procesos postdeposicionales que estamos registrando en los contextos arqueológicos y emularlos respecto a la experimentación de carbonización que vayamos a hacer de restos botánicos modernos. Como ustedes van a leer o ya leyeron en la publicación de Antolín Tutusaurus. Este es un trabajo de experimentación a nivel de restos macrobotánicos. Lo interesante de esta publicación es que experimenta no solo con los procesos de carbonización, sino que también experimenta como los procesos en realidad experimenta en varias etapas, como él menciona. El número 1 experimenta a nivel de procesos de actividades humanas y cómo estas dañan, podríamos decirlo así, los restos botánicos. Recuerden que, bueno, como van a leer, él recupera sus restos botánicos, bueno, no todos los consigue del supermercado, uno sí, pero otro los recolecta a partir de prácticas tradicionales de cosecha. Esos restos los carboniza y luego esos restos los recupera nuevamente con técnicas de extracción de carácter arqueobotánico, es decir, a partir de flotación y tamizado principalmente. Y luego él evalúa cómo es que cambian las condiciones morfológicas de esas semillas desde su estado fresco hasta su estado carbonizado, luego de haber sido extraídas a partir de flotación y tamizado. Y el objetivo de él es visualizar los cambios en los efectos postdeposicionales que registramos en los contextos arqueológicos y así permitirle a él pues tener un mayor detalle a la hora de hacer sus interpretaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite ver que, por ejemplo, ciertas fracturas posiblemente no se deben solo a efectos naturales que afectan la preservación, digamos, a lo largo del tiempo de las semillas, sino que también se pueden deber a actividades humanas, es decir, a procesos culturales que han afectado las condiciones de preservación de esas semillas. Y todo esto es importante porque nos da una mayor detalle o más fineza para desarrollar nosotros mejor nuestras interpretaciones respecto a las semillas que estemos recolectando. Aquí nada más para familiarizarlos un poquito con las herramientas o con los equipos que tenemos en el laboratorio. Como les había comentado, hay un hornito. No tenemos una mufla, como bien lo sugieren
tal vez la lectura de Antolín Tutusaus y la lectura de Deborah Pearsall. No tenemos una mufla, pero tenemos un hornito. Creo que el hornito, aquí vamos a mostrarlo un poco en video. Vamos a ver. Tenemos un hornito, que yo creo que alcanza, no, ahorita no tengo el dato porque la verdad es que el hornito llegó antitos de la pandemia, apenas si lo pude probar y la verdad es que yo no me acuerdo mucho sobre las características del horno, pero creo que puede alcanzar hasta 300 grados centígrados o 500 grados centígrados, no recuerdo. Bueno, igual como ustedes pudieron ver, o como ustedes van a poder leer en la lectura de Antolín Tutusaus, y más bien también Pearsall también lo menciona, va a depender mucho del tipo de resto botánico con el que estemos trabajando, pero se pueden, por ejemplo, hacer carbonizaciones desde los 100 grados centígrados hasta pues, los 500 o más grados centígrados, entonces también va a depender mucho, también en el caso de Pearsall, ella menciona que si no se dispone de una mufla, se puede usar un horno convencional de cocina o lo podemos someter directamente al fuego con unos, como con unas camitas de arena. Ahorita no recuerdo exactamente la palabra técnica, pero hay que ponerlo, digamos, como de arena. Porque como ustedes pudieron leer, el proceso cuando uno está carbonizando restos botánicos modernos, es altamente probable que los restos, no, que esta no era la página que yo quería. Aquí. Los restos que carbonizamos, muchos de esos restos que carbonizamos puede ser que se pierdan en el intento, si no hay un adecuado proceso como de carbonización y luego se dejan enfriar y luego se manipulan. Entonces, en realidad es un proceso bastante, de bastante cuidado para no perder la muestra moderna, lo cual nuevamente, como ya hemos mencionado varias veces en el curso, nos hace reflexionar mucho respecto a qué es lo que llega a los contextos arqueológicos. Y como ustedes van a poder leer en la lectura de Tutusaus, de Antolín Tutusaus, en realidad posiblemente se van a perder varios restos arqueobotánicos en esos procesos de carbonización. No todo lo que llega a los contextos arqueológicos que está carbonizado es reflejo fiel de los recursos que se utilizaron en el pasado, porque muchos se pudieron haber desintegrado o muchos ni siquiera fueron carbonizados y de manera que no logran preservarse a lo largo del tiempo, dependiendo de las condiciones del contexto que revisemos. Ok. También otro aspecto importante de comentar y considerar es el espacio de almacenamiento. Y por espacio de almacenamiento aquí debemos abordar varias temáticas. No solo dónde se van a resguardar las colecciones, ya sea a nivel de colección de restos carbonizados modernos, sino también estamos hablando de las colecciones a nivel arqueobotánico. Lo ideal aquí, tal vez lo importante de entender, es que nosotros aspiramos a tener, voy a borrar aquí un poquito aspiramos a tener una colección carbonizada de restos modernos para poder interpretar y entender los restos macrobotánicos de carácter arqueológico. Sin una buena colección de restos carbonizados modernos, la identificación de los restos arqueobotánicos va a ser compleja. Pero como ustedes pudieron leer en las lecturas de esta semana, o como van a poder terminar de leer en las lecturas de esta semana, es importante entender que si bien hacemos nuestro mejor esfuerzo para obtener restos carbonizados que emulen o asimilen a los restos arqueológicos, posiblemente no siempre obtengamos resultados similares. De manera que siempre también tener el apoyo de una colección de referencia de carácter arqueobotánico es también una buena herramienta que nos va a ayudar a desarrollar mejores interpretaciones de las mejores identificaciones a nivel taxonómico. Entonces, cuando hablamos de un espacio de almacenamiento, hablamos de un espacio de almacenamiento tanto para una colección de referencia moderna, ya sea en fresco o carbonizada, porque también es bueno tener ambas, porque como Deborah Pearsall nos menciona, si se nos llega a dañar algún resto carbonizado, pues tendremos más restos modernos para poder sustituirlos. Además de que, como hemos visto desde la clase de 3.1 sobre preservación y procesos postdeposicionales,
Siempre es bueno tener esa comparación respecto a lo fresco y lo carbonizado para ver cómo cambian las condiciones, las características morfológicas de las semillas. Entonces, es importante considerar un espacio de almacenamiento idealmente para una colección moderna fresco, carbonizada y también para una colección de referencia arqueobotánica. En el caso del laboratorio de arqueología, aquí vamos a devolvernos al video. Ok, dicen, denme un momento para ver. Minuto 24:32, porque si no lo apunto se me olvida. Ok, 24, por aquí. Bien, en el caso del laboratorio de arqueología, afortunadamente contamos con 2 espacios para trabajar, para realizar, desarrollar nuestras investigaciones arqueobotánicas. Contamos con una sala para procesar los restos arqueobotánicos a nivel de técnicas de extracción, y también contamos con un espacio para almacenar los restos arqueobotánicos, que sería la bodega de restos orgánicos e inorgánicos. Noten aquí que es importante, cuando estamos hablando de un espacio de almacenamiento, no estamos hablando solo de que haya, de que exista espacio para almacenar idealmente estos 3 tipos de colecciones, sino que también tiene que ser un espacio con las condiciones adecuadas para poder preservar esos materiales. Idealmente debe tener temperaturas reguladas, regular también las condiciones de la humedad, porque recuerden que los cambios abruptos de temperatura dañan los restos macrobotánicos, de manera que siempre tener como en la misma temperatura va a ser adecuado. Mantener los niveles de humedad bajos también va a ser adecuado. Inclusive tener varias sesiones como de fumigación en caso de que ingresen algún tipo como de bichillo o algo así que pueda hacer daños a las colecciones, siempre es importante. De hecho, aquí es importante mencionar que a la bodega de restos orgánicos lo que ingresa ha sido ya procesado, no ingresa material fresco o no ingresa material húmedo, todo el material que ingresa ya está seco. Una vez más, para evitar posibles daños a la colección, ya sea por humedad, que se le haga moho o algo así, o porque ingrese algún tipo de insecto que pueda dañar los restos. Noten aquí que también disponemos de un espacio. Voy a volver un poquito el video. Disponemos de un espacio con por lo menos temperatura y humedad controlada mínimo, y también disponemos de un espacio con estantes que nos ayudan a organizar la información. Aquí, bueno, estamos viendo una vez más. Bueno, tenemos esto, tal vez es importante mencionar, es la máquina de extracción de humedad. Entonces, eso nos permite controlar los niveles de humedad. Por aquí tenemos aire acondicionado que nos permite controlar la temperatura. Y también tenemos ahí un medidor de temperatura y humedad. Estos son los estantes. En esta sección que estamos viendo de laboratorio, ahí se almacena usualmente, bueno, es una sala de restos orgánicos e inorgánicos, entonces no solo hay material arqueobotánico. Aquí tenemos también almacenado algunas muestras de restos malacológicos. En esta sección usualmente se almacenan esos restos, y también en esta sección se almacenan las muestras de suelo que ya están secas. Aquí noten que dentro de los procesos de almacenamiento vamos a identificar adecuadamente los materiales que fueron recuperados durante las excavaciones o durante la prospección, durante el trabajo de campo en general. Y usualmente estamos trabajando con contenedores plásticos. Todo eso son colecciones de restos malacológicos o de huesos también de animales, es decir, una colección arqueológica. Y del otro lado lo que estamos viendo más que todo es la colección arqueobotánica. Tenemos restos botánicos modernos y también tenemos restos botánicos arqueobotánicos. Aquí lo que estamos viendo es esta estrategia de almacenamiento, pero tenemos como por bandejas. Ahorita van a ver cómo está organizado. En el caso de la colección arqueobotánica y botánica moderna, está en pañales, requiere de mucho trabajo todavía. Apenas hace como en 2016 creo que empezamos como a trabajar ya de lleno
en darle un código a cada uno de los restos arqueobotánicos y usualmente, digamos, ha sido un proceso muy, muy lento porque hay que reembalar, hay que volver a sacar bases de datos, etcétera. Y también, pues, la pandemia nos detuvo un poquito el proceso. Pero es una colección, digamos, que definitivamente no es una colección que tenga como, digamos, es una colección con potencial para ser utilizada, pero no es una colección que vaya a permitir desarrollar identificaciones taxonómicas por el momento. Pero lo ideal, y por eso en eso se está trabajando, lo ideal sería tener una colección que nos permita, que nos facilite realizar las identificaciones taxonómicas. Noten aquí que los materiales están, en el caso de la colección arqueobotánica, los materiales están organizados por sitio arqueológico. Hemos estado intentando en estos últimos años agregar un código a cada uno de los materiales que ha sido registrado en esos sitios arqueológicos. Aquí vamos a ver un poquito el almacenamiento, los tenemos en frasquitos. Idealmente deberían ser frasquitos transparentes, tal vez, para poder ver las muestras, pero hay frascos transparentes, hay frascos sólidos, digamos. Todos están, digamos, debidamente etiquetados también y usualmente los mantenemos en bolsitas a lo interno para evitar ahí que, por ejemplo, si se llega a quebrar algo, pues que quede dentro de la bolsa. Y nuevamente noten ahí que todo está identificado. Noten aquí, este es usualmente el código que estamos utilizando. Este código lo van a ver posiblemente, no, sí, lo van a ver, definitivamente lo van a ver en el formulario que tienen que trabajar para la colección de referencia. De paso les digo, estaba hablando con una de las curadoras del laboratorio, es un código que tenemos que cambiar porque el código fue ideado antes de que el CIAN formara parte, antes de que el CIAN oficialmente se creara y antes de que el laboratorio formara parte del CIAN, entonces hay que modificar el código. Ok, y aquí ya hemos visto esto, que es un equipo para observar los estereoscopios. Muy bien, devolvámonos aquí a la presentación. Entonces, una vez más, cuando hablamos de espacio de almacenamiento, no solo hablamos sobre un área, un lugar, un lugar físico, un espacio, digamos, para guardar las cosas, sino que debe ser un espacio que nos permita organizar los materiales bajo ciertos parámetros, idealmente los parámetros, por ejemplo, que nos mencionan Nesbitt y compañía. Y también es un lugar en el que debemos controlar las condiciones del espacio para idealmente preservar mejor los restos arqueobotánicos. Luego, otro aspecto importante que debemos considerar es el tipo de colección que deseamos desarrollar. Idealmente nosotros deberíamos aspirar a una colección en físico, es decir, una colección como la que acabamos de ver, los materiales arqueobotánicos a nuestra disposición para verlos directamente en los estereoscopios e idealmente compararlos con los restos que estamos analizando. Sin embargo, y en el caso del laboratorio de arqueología, tal vez no siempre sea posible tener una colección de referencia que nos ayude a afinar nuestras identificaciones taxonómicas. Muchas veces debemos recurrir a colecciones digitales o colecciones impresas. ¿Por qué? Porque la colección arqueobotánica, como les mencioné, y la colección de plantas modernas está en construcción, de manera que, por ejemplo, falta mucho trabajo respecto a identificaciones taxonómicas por parte de profesionales en esa área, es decir, por gente especializada en botánica. Y también falta organizarla, es decir, organizarla ya sea como Nesbitt y compañía proponen a nivel alfabético o a nivel taxonómico, cualquiera de esas dos formas hay que organizarla. En el caso del laboratorio, perdón, en el caso de la colección arqueobotánica, es la que más avanzada tenemos y aún así nos falta bastante porque mucho de lo que tenemos está categorizado apenas de manera muy, muy general, porque como ya les he comentado, pues la arqueobotánica es un campo en desarrollo en el país y la arqueobotánica especializada en restos macro también está dentro de esos pequeños pasos que, digamos, avanzan muy, muy lento, pero bueno, idealmente van a avanzar. Si bien nos falta mucho trabajo, me alegra mencionar
que algunos avances se han hecho. Por ejemplo, tenemos una base de datos muy general respecto a los restos macrobotánicos que dispone el Laboratorio de Arqueología. Esto se logró compilar en un proyecto de investigación que venía desarrollándose, creo que desde el 2014. Aquí vemos un poquito el informe de ese proyecto. Ok, y bueno, buenísimo sería que yo comparta pantalla. Ok, este fue un proyecto, digamos, en el que se estuvo trabajando, bueno, inicialmente la que desarrolló inicialmente el proyecto fue la profesora Maureen Sánchez, pero luego fue seguido por la profesora Patricia Fernández Esquivel. Aquí lo que hicimos prácticamente fue hacer, inventariar la colección de restos arqueobotánicos y trabajar un poquito respecto nada más aquí para que vean el, el antes y el después. Noten que teníamos cajas de madera que usualmente jalan bichillos, lo cambiamos por cajas de plástico, tuvimos que trabajar en embalaje, etcétera. Ahí se estuvo trabajando con eso. Tenemos también inventario general, como les mencionaba, sobre restos arqueobotánicos disponibles en el laboratorio. Ahí tiene que aparecer la tabla. Aquí es esta. Tenemos información muy general, nada con identificaciones taxonómicas. Por el momento se estuvo trabajando un poquito con identificaciones taxonómicas de varios restos, principalmente a nivel de restos de maíz y de frijol, que fueron lo que se logró identificar en el momento. Entonces aquí pues hay algunos restos que ya están identificados y que esos restos, lo valioso digamos de esta información es que son restos que nos van a permitir idealmente realizar, tener un mejor detalle a la hora de hacer identificaciones taxonómicas de otros restos arqueobotánicos que en el futuro se recuperen en excavaciones arqueológicas o en, digamos, en los mismos materiales de la colección arqueobotánica del laboratorio. Entonces, más o menos, aquí lo importante de ver es que este es el tipo de hoja que ustedes van a estar trabajando un poquito para su trabajo, para su evaluación de la colección de referencia. Respecto al formulario, lo vamos a ver un poquito más con detalle el jueves, así que no entren en pánico, pero un poquito esta es la información que ustedes tienen que llenar, datos a nivel del contexto, datos a nivel del tipo de material con el que idealmente, digamos, van a trabajar, o el tipo de material, digamos, que ustedes lograron identificar a partir de las publicaciones que revisaron, datos a nivel de información taxonómica, y nada más, noten, información que usualmente es recomendada de registrar según lo que plantean Nesbit y compañía. Y aquí pues vamos a ver un poquito de la descripción del resto con el que estamos trabajando. Usualmente se trabajaron solo, usualmente no, se trabajaron solo restos a nivel de semillas. No hay restos antracológicos, si mal no recuerdo. Y pues bueno, usualmente se describe a nivel de sus atributos morfológicos, que es la forma, que el tamaño, y todo esto, digamos, se describió a partir de ciertos catálogos ya, digamos, establecidos para describir restos de maíz. Bueno, ahí está la información. Pero más o menos eso, digamos, es lo que deberían, el ejercicio que más o menos deben emular para la colección de referencia, que de eso vamos a hablar un poquito. También, si ustedes, si bien contamos con una colección de referencia por el momento en físico, una colección de referencia que está en construcción y que como vimos, nos ha generado una base de datos muy general respecto a los materiales arqueobotánicos con los que cuenta el laboratorio, también podemos recurrir a otro tipo de colecciones, como lo sería la colección a nivel digital o la colección impresa. Aquí nada más hacer la cuña, el anuncio. Recuerden que si quieren conocer un poquito más respecto a la colección de referencia, a la colección arqueobotánica del laboratorio, hay un pequeño, aquí vamos a compartir, hay un pequeño episodio en el podcast del laboratorio en donde hablamos un poquito sobre la colección arqueobotánica, para que nos escuchen si están interesadas e interesados.
Ok. Y también, importante, datos importantes, digamos, que pongan atención, porque esto puede servirles bastante para su trabajo, de la colección de referencia, es que usualmente también podemos recurrir a colecciones, ya sea a nivel digital o impresas. Hay colecciones digitales, bueno, ustedes pudieron leer en el manual de Deborah Pearsall, inclusive como vamos a ver en uno de los capítulos del libro de método y teoría, en paleoetnobotánica hay bastantes fuentes de información en línea que nos van a facilitar un poquito más este proceso de identificación taxonómica. En el caso del curso quisiera recurrir a esta fuente porque me parece que podría ser un buen consenso para poder tener lineamientos para describir forma y textura de la superficie de las semillas. Tengo un momento para compartir acá. Muy bien. Esta es la Asociación Internacional de Morfología de las Semillas. En realidad, digamos, no es una base de datos, digamos, que cubra como todas las semillas del mundo. Como toda base de datos, siempre va a tener más énfasis en ciertas semillas de ciertas partes del mundo, tal vez, pero es una base de datos que me parece interesante de revisar. Aquí podemos venir a esta parte donde está la guía para identificación. Bueno, aquí tal vez importante, voy a devolverme. Ah, no, ahí estaba. Aquí importante tal vez ver en la sección del glosario que vamos a utilizar estos consensos para, bueno, yo sugiero que utilicen estos consensos para de ahora en adelante o para, digamos, la evaluación que tengan respecto a la colección de referencia. Aquí vamos a buscar rápidamente, porque aquí da como una categoría, una lista de categorías para describir forma y textura, como les decía, perdón. Entonces, aquí vamos a ver que ellos tienen criterios para nombrar a cada una de las formas. Aquí ustedes pueden ver todas las opciones que se ofrece, lo cual les va a ayudar mucho más a poder caracterizar mejor el resto arqueobotánico que estén describiendo. Y lo importante, digamos, de esto es que una vez más es un consenso en el sentido de que nos permite tener una misma estructura a todos, por lo menos los que vayan a trabajar con los restos del laboratorio de arqueología, nos permite tener una misma forma de describir los restos, de manera que, digamos, no se van a inventar términos que no se entiendan por otras personas. Y si no están, si al igual que yo todavía les cuesta, no han pasado sus cursos de Open English, aquí pueden hacer una traducción al español, pues ya tienen ahí su versión, digamos, en español. En un español tal vez mal traducido, puede ser, pero en general, digamos, es una buena herramienta. También podemos tener otro consenso, no solo a nivel de forma, sino también de forma de la semilla, sino también de textura. Ok, aquí tenemos esta de acá, que también ofrecen varias categorías para describir la textura de las superficies de las semillas. Noten aquí una vez más, podemos pasarlo al español para que vean. Ok, ya. Y aquí pues hay varias categorías. Aquí una vez más podemos utilizar como consenso, porque más adelante vamos a estar viendo que esto es información valiosa para la parte de descripción e identificación taxonómica. Ok. Eso por un lado. Ah, bueno, y importante ver también entonces ahora aquí vamos a volver al inglés mejor, ver la colección de referencia que podemos consultar en en la Asociación Internacional de Morfología de Semillas. Aquí vamos a este enlace y aquí podemos ver, podemos buscar las semillas según ya sea atributos morfológicos clave o según la familia. Entonces, por ejemplo,
Aquí podemos buscarla según forma y tamaño. Creo que son principalmente las dos características que tiene. Ok, sí, forma, tamaño y color. Bueno, forma, color, bueno, características de superficie y tamaño. Ujú. Y también podemos buscarla según, familias. También tiene esta otra, se visualiza, me gusta más buscarlo en esta sección de galería. Aquí ustedes pueden filtrar por la forma, el color, o la familia. Aquí vamos a filtrar por familia. Noten aquí que les aparece varias semillas. También acá, no recuerdo, creo que era en esta. Bueno, vamos a ponerlo aquí en esta sección. Sí, creo que era acá. Ajá, que aparece una descripción, la descripción de las semillas como con mayor detalle. Entonces, vamos a ver. Acá creo que era. Aquí podemos ir buscándolo. Ah, no, esta es una referencia adicional. Esta página también es muy buena para buscar semillas. Por ejemplo, pongamos esta. Y aquí viene la descripción y vienen las fotitos de la semilla con su respectiva escala, etcétera. Pero había una. Bueno, debe ser acá. Había una parte en la que aparecía la información, como la ficha de información de la planta. Lo que pasa es que ahorita no me acuerdo dónde es. Era aquí. Qué babosa. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes lo pueden filtrar por nombre de familia, perdón, a nivel de familia o nombre científico, ya digamos como de la especie en particular. Y aquí, por ejemplo, nos venimos, vayamos al tomate. Bueno, la familia del tomate. Bueno, no vayamos a nada de eso porque les voy a dar pistas respecto a lo que tienen que ver para su ejercicio de colección de referencia. Entonces vayamos con esta. Vamos a ver si hace. Ok, vamos a ir con cualquiera. Bueno, se supone que debería estar. Ah, bueno, es que está un poquito lenta la computadora. Ok, noten aquí entonces que les da súper, digamos, me parece completa. Les da no solo información a nivel taxonómico, les da el nombre común, le da la foto de la semilla con las dimensiones, digamos, con su respectiva escala. Y también se las describe a nivel de los principales atributos que nos interesan, tamaño, forma, y superficie de la textura de la superficie, digamos, de la semilla. Importante, importantísimo señalar. Usualmente, este tipo de colecciones de referencia digital van a carecer de un atributo sumamente importante para poder hacer identificaciones taxonómicas a nivel arqueobotánico. Y ese atributo es que muchas de las semillas no están carbonizadas. Y como vimos en la unidad 3.1, y como ustedes ya han estado leyendo en todas las lecturas para la unidad 3, la forma de las semillas cambia luego de que son carbonizadas, de manera que podemos perder ciertos atributos característicos de las semillas frescas, podemos perderlas luego de que son carbonizados, es decir, posiblemente podríamos perder esta sección de acá de la semilla y nunca la vamos a registrar. Podríamos ver una reducción en el tamaño de la semilla y nunca lo vamos a registrar. De manera que si bien son buenas herramientas para afinar nuestras identificaciones taxonómicas, nunca van a sustituir una buena colección de referencia carbonizada. Idealmente deberíamos tener todas estas, y una colección de referencia moderna en fresco, una colección de referencia moderna carbonizada y una colección de referencia arqueobotánica para poder tener mucho, detallar y afinar mucho más nuestras identificaciones taxonómicas.
Sin embargo, no siempre se puede, porque como ustedes pudieron leer en las lecturas de esta semana, requiere de tiempo y recursos a nivel económico, que en muchas ocasiones no se tienen. Inclusive, si tenemos eso, requerimos de factores como el espacio para almacenar y el mantenimiento que se le vaya a dar a esa colección. De manera que todo eso son consideraciones importantes de tomar en cuenta si deseamos elaborar una colección de referencia. De manera que si no contamos con recursos para tener una colección de referencia en físico, podemos aspirar por lo menos a estas otras dos. En el caso de las colecciones de referencia impresas, hay dos que sugiero que consulten, pero recuerden que en la carpeta compartida de Mendeley tenemos algunas otras mencionadas que pueden visitar. Entonces, por ejemplo, les recomiendo que visiten esta que ya hemos mencionado aquí con su usuario del CIPDI. Pueden registrar este libro. Noten que ahí, bueno, no lo voy a bajar para no ayudarles con la evaluación de la colección de referencia, pero hay varias familias. Y lo interesante de este libro es que va a describir los restos arqueobotánicos, y otro que recomiendo ahí en la carpeta compartida que tenemos de referencias en Mendeley. Lo que hacen es que tienen colección, fotografías, perdón, de las semillas, tanto frescas como carbonizadas, de manera que es una vez más valiosa información para poder visualizar mejor los cambios de una condición a otra. Y también tenemos, mira, no estaba compartiendo. Voy a compartir acá para que vean. Ok, denme un momento porque me acabo de salir. Ok, aquí voy a compartirles. Ok, con su usuario del CIPDI pueden ingresar a esta. Ok, no estoy compartiendo, qué raro. Aquí, con su usuario, ya, listo, ahora sí. Con su usuario del CIPDI pueden ingresar a revisar este libro en esta plataforma. Y como les mencionaba, aquí lo chiva es que pueden ver las semillas tanto frescas como carbonizadas y como pueden ustedes ver, es con fines arqueológicos. Entonces, ciertamente, este libro se va a enfocar, digamos, en información que nos interesa, como información a nivel taxonómico, como también información a nivel arqueobotánico, que nos permita hacer mejor nuestras identificaciones taxonómicas. Y también les recomiendo mucho, aquí vamos a devolvernos. Ok, aquí me equivoqué. Les recomiendo mucho también revisar este libro de David Lenz y Ruth Dicot, o Dicau, no sé cómo se pronuncia el apellido, que en realidad es un buen catálogo de semillas modernas que nos interesan por el área geográfica con la que fue diseñado el libro, de manera que posiblemente varias de las semillas que ellos mencionan sean también correspondientes a plantas autóctonas de nuestro país en épocas prehispánicas. Entonces, digamos, es bueno, eso es algo, un detallazo de mencionar. Muchas de las colecciones de referencia que usualmente vamos a consultar van a ser colecciones de referencia sobre plantas que no son necesariamente nativas de nuestras regiones, de manera que tenemos también que tomar en consideración el espectro geográfico en el que estamos desarrollando la investigación y los manuales que estamos consultando, porque no todas las plantas eran nativas, digamos, del territorio costarricense en épocas prehispánicas, de manera que no todos los catálogos nos van a servir igual. Ok. Y hasta acá llegarían los contenidos de la clase de hoy. Recuerden revisar el video de la presentación de la lectura correspondiente para la clase de hoy, que era la lectura, la pequeña sección del manual de Débora Pearson, y también si envían los videos también de los resúmenes de estas dos lecturas, pues están invitadas e invitados para revisarlas. Si no, el jueves discutimos respecto a estas lecturas. Anuncio también importante, antes de terminar, recuerden que el jueves vamos a aprovechar la clase para trabajar un poquito en lo que sería la evaluación de colección de referencia. Entonces, lleven su información
Idealmente ya deberían haber empezado con ese trabajo, e idealmente van a llevar dudas para poder aclarar o abordarlas en la clase. De manera que los contenidos de la clase del jueves van a ser, espero yo, muy resumidos, o puedo tal vez grabar un video chiquitito y se los mando o lo vemos en clase rápidamente. Pero eso sería y nos vemos el jueves.